¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo has estado? Espero que muy bien, espero que estés gozando de salud. Y bueno, pues acabo de terminar de darles de comer a mis animalitos, a mis dos perritos que están comiendo afuera, ¿verdad? Entonces, si escuchas algún ruidito por ahí que tocan la puerta y quieren entrar, son ellos. Entonces, lo cual me recuerda, quiero hacerte una pregunta muy breve. Bueno, de verdad, de hecho, varias preguntas. ¿Te gustan los animales? Hay personas que no les gustan los animales, pero ¿te gustan a ti los animales? Bueno, si sí te gustan, ¿cuál es tu animal favorito? No hay que tocarse la cara, ¿verdad? Pero tengo comezón. ¿Te gustan los animales? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Tienes mascotas en casa? ¿Qué pasaría si alguien te ofreciera alguna mascota o algún animal con estas características? Un animal ingenuo, un animal que necesita supervisión las 24 horas del día durante toda la semana. Es muy sensible a las bajas temperaturas. Es torpe cuando hay peligro. Es muy emocional, ¿verdad? Por lo cual es presa fácil para animales pues de presa, como águilas o otros animales, como perros salvajes, perros domésticos. Son agresivos. ¿Aceptarías este animalito? Bueno, pues te hago estas preguntas porque vamos a dirigirnos hoy a los salmos. Salmo número 23, que es muy famoso, muy conocido. Y es un salmo que tú probablemente has citado, ya seas creyente o no, pero es muy conocido. Y es la figura de un pastor fiel, es la figura de una ovejita y la relación que hay entre ellos. Hablemos un poquito de quién escribió este salmo. Tú vas a recordar que el autor es el rey David, ¿verdad? Quien es muy experimentado en este asunto de pastorear. Tú y yo probablemente jamás hemos experimentado este asunto de pastoreo. Y si tú estás experimentado en ello, si tuviste algún acceso a ello, pues entenderás mejor el salmo. Los que no estamos en ese caso, pues tenemos que estudiar un poquito para conocer más de ello. Pero este salmo es esa relación entre Dios y David. Y David lo presenta como un pastor perfecto, que es el Señor Jesucristo, y una oveja que se descarría fácilmente, que tiene sus dudas, que carece de seguridad, necesita protección, necesita de ser atendida. Y esta descripción de este salmo se basa en la experiencia de David como pastor antes de ser llamado a ser rey. Entonces vamos a darle primero lugar a nuestro Señor orando. Vamos a darle lectura posteriormente. Y espero no escuches esos ladridos. Ya están pidiéndome entrar. Olvidemos de ello. Y vamos a concentrarnos en esto. Oremos entonces. Si estás enfermo, Dios te provea de salud. Si estás sano, gracias a Dios. Pero vamos a orar, ¿verdad? Iglesia, te damos las gracias, Padre Santo, por un día más de vida, un día en el que nos encontramos en un tiempo extraño, en el que pues no hay un contacto físico, no hay un contacto social, lo cual nos demuestra la importancia de lo que tú creaste, Señor. Nosotros nos creaste en una sociedad, no nos creaste de una manera individual. Y aquí está la prueba de que tú no tienes, no hay maldad en ti, de que cuando dices esto es verde, esto es azul, y no hay cambios. Entonces demuestras con ello que pues necesitamos de cada uno de nosotros, de los talentos que nos has dado, de estar juntos, de vernos, de tocarnos, con respeto, con amor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo en el que nos permites ver la necesidad de tu creación, el vivir en sociedad, de disfrutar de lo que tú has creado. Te damos las gracias por los que estamos en buena salud todavía, Señor, y te rogamos, Señor, por los que están enfermos, que su fe no falte, que su paciencia no claudique, y para que su carácter sea fuerte
y al de nosotros también, Señor. Concédenos en tu palabra crecer fuertes y crecer en esta confianza que tú nos has dado, Señor. Te rogamos esto y bueno, para todas aquellas cosas que aún a mí no se me ocurren, pero que podrías, que tú sabes, Señor, las necesidades de cada uno de los que estamos aquí en la tierra todavía, Señor, y te ruego por los que estén enfermos, Señor, permíteles en tu misericordia recuperar su salud. Te ruego por los que padecen un poco, Señor, en cuanto a trabajo, que haya provisión, Señor. Sabemos que tú puedes usar animales para que eso pase, pero también sabemos que tú tienes un propósito para cada uno, así que te rogamos nuevamente por tu iglesia, Señor, para que no claudiquemos, sino que permanezcamos y disfrutemos de ti. Ayúdanos en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, vamos a leer el Salmo 23. En la versión de la Reina Valera, nos dice: Jehová es el pastor. Alimenta y él guía a sus ovejas. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y entonces vemos aquí en esta lectura cómo David expresa su teología, cómo expresa su confianza en el Señor. ¿Qué características tiene un buen pastor? Quiero empezar con ello también. En este caso, hablamos de un pastor que es fuerte, de un pastor que es fiel, que es amoroso, que es capaz, es un pastor inteligente, es un pastor digno de confianza, es un experto en todo lo que hace, está preparado para hacerle frente al peligro, es un guía experto, es un pastor que es capaz de proveer de seguridad, de proveer para tus necesidades, para mis necesidades. Este es el tipo de pastor que David describe aquí, el cual pues, es el Señor. Esta figura del Salmo 23 se mueve desde los campos, ¿verdad? Atraviesa los valles y termina en casa del pastor. Entonces vemos cómo el pastor sale, busca, encuentra sus ovejas y les empieza a proveer, las trae poco a poco a pastos en donde ellos puedan comer, beber y descansar. Y es interesante, entre las cosas que encontré, las características de una oveja. Nunca pensé que una ovejita fuera tan delicada. Sí, pues es tierna y tú y yo sabemos qué bonitas se ven. Pero entre las cosas que me parecieron interesantes es que cuando ellas se echan en el campo para descansar, el campo pues nunca está nivelado, ¿cierto? Ahí encontrarás depresiones en el área, como lo está en mi jardín. Vas caminando y de repente encuentras un bache, un hoyo ahí. Entonces, cuando eso les pasa a las ovejas y se recuestan demasiado, terminan con sus patitas para arriba, ¿verdad? En un ángulo quizá. Y en su intento por enderezarse, pues terminan de cabeza completamente, y eso las puede matar. Eso es impresionante. ¿Cómo puede haber un animal que se pueda morir estando de cabeza? Bueno, este es uno de ellos. Por eso te preguntaba, ¿aceptarías un animalito que requiere de 24/7 la atención tuya como fueras pastor? Y esto, bueno, pues para los que a Dios nos ha puesto en esta posición, pues es un recordatorio de lo que tenemos que hacer. Yo nunca he sido pastor de ovejas, y esta figura me hace notar todas las cosas que necesito tomar en cuenta para mi servicio a Dios. Pero como ovejas, tú y yo, consideremos también
qué delicados somos, la necesidad impresionante que requerimos de nuestro pastor. Solamente el recostarnos nos pone en peligro. Aquí el pastor nos está diciendo, David, el pastor, nos dice las características que este pastor perfecto tiene. Y algunas de ellas, ya te había mencionado estas características del pastor, pero las características de la oveja, eso es lo que quería tratar. Hablemos del hábitat donde las ovejas se desarrollan. Pueden vivir hasta 15 años. Las ovejas prefieren temperaturas moderadas. Si son temperaturas muy bajas, pueden fallecer. Cuando está recién esquilada, requiere de cobijo, pues no sé qué le ponen, ¿verdad? Los traen a lugares más cálidos, o en el caso de los que les gustan las mascotas y atienden sus mascotas mejores que a sus hijos, pues hasta un suétercito, zapatitos, ¿verdad? Para que no se me vayan a enfriar. Requieren de cobijo, pues es muy sensible al frío y sobre todo a la humedad. Puede fallecer rápidamente en bajas temperaturas, te lo había dicho. En cuanto a su comportamiento social, pues todos sabemos que se agrupan en manadas, entre praderas o establos y siempre con la guía de un líder. Nunca andan solas. Y cuando andan solas, pues andan perdidas. Y esa es la figura de tú y yo como ovejas que necesitamos ser encontradas. Tienen un buen sentido del oído y del olfato, pero no de la vista. No de la vista. Por eso cuando dice el Salmo aquí en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y vamos a ver eso. Cuando se sienten amenazadas, se vuelven torpes y pueden morir solamente de pánico. Entre sus depredadores se encuentran lobos, zorros, perros domésticos, aves de rapiña y cerdos salvajes. En algunas investigaciones científicas se ha comprobado que particularmente las ovejas tienen la capacidad de recordar hechos hasta durante 2 años y experimentan emociones similares a las tuyas, a las mías, emociones similares a las del hombre. Ellas se enamoran, hacen amistades, sufren en demasía cuando un pariente o un compañero se pierde o es sacrificado. Y entonces es un animal sensible. El pastor de Nuevo México, Skip Heitzig, que puedes buscar en YouTube, es un excelente pastor. En su sermón del Salmo 23, él nos dice que las ovejas pueden fallecer cuando se echan, lo cual te describí hace un momento, al descansar en un suelo desnivelado con depresiones, baches, hoyos, terminando boca arriba, lo cual genera gases en su cuerpo y esos gases las puede matar. Por lo cual se requiere que el pastor vaya y las enderece. De ahí que dice, versículo 3, confortará mi alma, que literalmente dice, me restaurará la vida. Restaurar la vida, o sea, es ponerte de pie nuevamente, porque si no vas a fallecer. Entonces, nos dice también, él cuenta la historia parece que fue en Turquía. En el 2005 se habían reunido un grupo de pastores y todos ellos pusieron su rebaño en una misma localidad. Los mezclaron, pues, seguramente sabían cómo traerlas de nuevo a sí mismos. Y mientras esto pasaba, no había quien las supervisara y ellos estaban desayunando, tomando sus alimentos, no sé a qué hora del día. De entre las cuales, una ovejita decide que era buena idea brincar de un precipicio. Y de ahí, pues otras ovejitas pensaron que ella sabía lo que hacía y la siguieron. Terminaron siendo 400 ovejas y aparentemente la pérdida económica fue bastante grande. Como ves, pues no fue muy inteligente de una sola y otras la siguieron. Tú y yo necesitamos de un guía. Tú y yo necesitamos de no pensar que todo lo sabemos, que somos muy inteligentes y nosotros nos metemos en problemas y luego culpamos a Dios. Nos ponemos en situaciones en las que Dios nos advirtió previamente
y aún así decidimos ponernos en una situación difícil. También él compara el sentido de orientación de la oveja. Eso lo encontré muy interesante. Lo compara con otros animales. Por ejemplo, cuando lo compara con el salmón cuando va hacia arriba, río arriba, pues no hay quien le diga, ¿verdad? Ya es instintivo y va haciendo lo que tiene que hacer, va río arriba. La oveja no tiene ese sentido de orientación hacia dónde dirigirse. En el caso de las aves, ellas pueden viajar miles de kilómetros, miles de millas y no necesitan de ayuda. Por ejemplo, este pequeñito, el colibrí que todos conocemos, hummingbird, puede viajar solo, no viaja en grupo, viaja solo y puede viajar a largas distancias. Tiene un muy buen sentido de orientación. Incluso cuenta la historia de su perro, que fueron a otro lugar. El perro salió de su auto y se perdió. Entonces no lo encontraron. Pero en una hora regresó a donde estaba el auto sin conocer el territorio. Entonces su sentido de orientación pues es muy bueno. No así el caso de las ovejas. Carecen completamente de sentido de orientación. Y el caso es que una ovejita decide brincar del precipicio, ¿verdad? Y pues no fueron muy agradables las consecuencias. Y así somos tú y yo. A veces nosotros decidimos brincar del precipicio. Nos gusta vivir nuestra vida en la mera orilla. Cuando Dios nos dice apártate del mal, nos dice hazte más hacia adentro, hazte más hacia... Hay campos acá, ¿verdad? Donde puedes correr, donde puedes descansar, donde puedes comer, hay agua que beber. ¿Por qué vives en la orilla del precipicio? Somos necios. Salmo 32:8, que es algo que me recuerda mucho, esta relación que existe entre Dios y yo, y como existe entre Dios y tú, ¿verdad? Porque yo no soy más especial que tú, pero Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. En el caso mío, cuando Él hablaba conmigo en una ocasión, y te digo hablaba no en el sentido de que tú me puedes escuchar y me puedes ver. Cuando yo digo esto, no digo que yo estaba oyendo a Dios o que estaba viéndolo, sino que leyendo en su palabra, yo estaba triste, estaba muy deprimido, no sabía qué hacer con mi vida. Y oraba, Señor, pues mira, todo lo que hago está mal, todo lo que digo está mal, ya sea que lo haga por cualquier razón, nadie está satisfecho, yo no estoy satisfecho y no sé qué hacer con mi vida. Y leyendo este Salmo 32, llegué al versículo 8, en el que la respuesta fue muy vívida. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos como buen pastor. Pero la condición es esta: no seáis como el caballo o como el mulo, otros dos animales muy distintos a la oveja. Y si alguna vez has estado junto a un animal no domesticado, tú sabes que esto es muy real. Alguna mula, algún caballo, es difícil que tú con tu voz le llames y venga por su propia voluntad. En este caso tienes que sujetarlo, ¿verdad? Que dice no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y a veces así nos comportamos, sin entendimiento. Pensamos que todo lo sabemos, pensamos que tenemos un grado de licenciatura y ya el mundo nos pertenece. O que tenemos ciertas habilidades y el resto del mundo es torpe, ¿verdad? Y nos creemos autosuficientes, dependemos de nuestro propio poder, nuestro dinero, nuestras capacidades, pero Dios dice no seas como el caballo, como la mula, sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno. Los instrumentos que a veces Dios usa, que no te gustan, que no me gustan, porque no queremos escuchar, no nos gusta obedecer, nos gusta hacer lo que nos place, nos gusta vivir sin que nadie nos ponga un alto, porque si no nos acercan a ti. Y luego Él me dijo, aquí escrito, muchos dolores habrá para el impío, y lo recuerdo, muchos dolores habrá para el impío. Y luego nos quejamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y culpamos a nuestro Señor.
Y aquí está la alerta: muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y esto es lo que Dios espera de ti, esto es lo que Dios espera de mí. Obediencia, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere cuando habla de eres el buen pastor y tú eres una oveja descarriada. Nos dice, por lo tanto, que en lugares de delicados pastos me hará descansar. No son cualquier pasto, no es un lugar donde sea árido, es un lugar que Él conoce, que hay comida, es un lugar en el que tú puedes descansar. Y ese es el llamado, en confiar en el Señor. Esa es la confianza del salmista en el Señor. Él sabe a dónde te dirige, porque es bueno para ti. Solamente tienes que ser paciente. Se requiere de caminar de los lugares áridos donde probablemente estás, pacientemente hasta que llegues a ese campo, ¿verdad? Donde puedas comer, donde puedas ser refrescado, donde puedas descansar. Pero tu confianza debe ser en Cristo. No es en Cristo y algo más. Como he escuchado de personas, lo que hicieron los judíos, ¿verdad? Creían en las escrituras, pero también en sus tradiciones. Entonces, si tú eres de este tipo de personas que confía, sí, en Dios, pero no estás poniendo tu confianza en Dios. Estás buscando tu propia satisfacción y eso no te va a llevar a ninguna parte. Es como una oveja que quiere ir y brincar en el precipicio. Eso depende de ti. La recomendación de Dios no te va a torcer el brazo desde que tú obedezcas y que confíes. Él sabe a dónde te dirige. A lugares de delicados pastos, como una alfombra donde puedas descansar cómodamente. Junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? Él va a estar protegiéndote junto a aguas de reposo. Él va a estar proveyéndote junto a aguas de reposo, donde puedas beber. Nada te hace falta, ¿verdad? Él está ahí para protegerte de los lobos, como en el caso de falsos maestros, de Satanás, como el mismo compara a Satanás con animales, ¿verdad? Como el caso de un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces este pastor tiene la capacidad y tiene las armas para defenderte. Cuando dice en el versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Imagínate esta ovejita que está acostumbrado a ver a su líder, a su pastor, ¿verdad? Con dos varas, o una más corta que la otra. Una de ellas funciona con un gancho en la parte superior para poder dirigir, y en el caso de que la oveja caiga en un lugar espinoso o peligroso, lo puede enganchar y traer de vuelta. En el caso de la otra vara, puede ser de dos formas. Puede terminar en una punta filosa que utiliza como arma, o una bola con inserciones filosas con las que puede pues destruir un lobo, golpear un lobo hasta que lo sangre o lo hiera y se retire. Entonces este pastor está dispuesto a pelear por ti. Por eso la confianza del salmista nos dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, que son las herramientas del pastor. Una vara larga para dirigir y un callado, la vara es al revés, la vara para proteger y el callado para dirigir. Entonces, viendo que estas son las herramientas de nuestro pastor, nos sigue diciendo que Él confortará nuestra alma. Ya te decía que es restaurar tu vida. Restaurarte es ponerte en una posición en la que puedas caminar nuevamente después de estar echada boca arriba y sin poderte levantar. Y a veces así nos sentimos, ¿verdad? Que la vida ya nos tiene en el suelo y nos ha derrotado y no sabemos ni qué hacer. Pero tenemos un pastor que sí sabe qué hacer. Así que acércate, ora. Si no confías en ti, si no estás satisfecho contigo mismo, piensas que no vales nada, pues qué bueno que reconoces eso. Ese es un buen paso, porque habiéndolo reconocido, entonces vienes y se lo entregas a Cristo, porque el Señor dice que no vino a rescatar a justos, sino a transgresores, a los que reconocen su necesidad de Él. Y ese es un primer paso. ¿Ok? No estás satisfecho con tu vida, no estás satisfecho con lo que tienes, las cosas no te van a satisfacer.
ni el dinero, ni tu inteligencia, ni tus amistades, nada, sino solamente el pastor, el Señor. Y en esa situación en la que nos encontramos hoy en día, en esta pandemia, pues es muy bueno recordar que nuestro pastor nos dirige a través de este valle de sombra de muerte. Y el pastor Skip decía esto muy interesante, muy cierto. La sombra de alguna cosa no puede dañarte. La sombra de un perro no puede morderte. La sombra de una espada no puede penetrarte. Entonces, el autor del Salmo 23 nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No es un valle de muerte, es un valle de sombra de muerte. Versículo previo nos dice que Él nos guiará, nuestro pastor, por sendas de justicia. Él sabe sobre qué sendas son las mejores para ti, qué sendas son las mejores, las más seguras. A veces que son difíciles, pero son las más seguras. Y esta es la característica de estas sendas por las que Dios nos ha prometido guiarnos, son sendas de justicia, de rectitud, donde no hay mal, pero tenemos que confiar en lo que Él nos pide. Y esto no es porque tú seas muy inteligente, porque seas muy guapo, o porque seas hermosa, o porque tengas talentos, tienes lo que tengas, ¿verdad? Por el renombre de tu familia. Nada, no es por ti, porque dice que nos va a guiar. Discúlpame, por amor de su nombre. No por ti, sino por amor de su nombre. Está determinado a guiarnos, sin claudicar. Recuerda, es un pastor fiel, que no claudica, no pierde ninguna oveja. Y si hubiera alguna que se pierde, recuerda, Él va a dejar las 99 para dirigirse a buscar a esa que se ha perdido. Entonces es un pastor que está dispuesto a dar la vida, lo cual ya hizo por ti, por mí. No somos merecedores de ese regalo y lo hemos recibido gratis. Es algo que Él hizo, que ya completó en la cruz para rescatarnos, para justificarnos delante del Padre. Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 3. Pasemos al 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y vemos cómo la imagen se va moviendo de los campos hacia los valles. Entonces, normalmente nosotros pedimos, como escuché, le pedimos a Dios que nos lleve de cima en cima, ¿verdad? No queremos bajar a los valles, queremos brincar de pico a pico sin la necesidad de bajar a los valles. No nos gusta sufrir, nos gusta la comodidad, nos gusta las cosas fáciles en general, ¿verdad? Habrá quienes les gustan los retos, vamos, y así debe de ser. Quizá tú debes dar gracias a Dios por esos deseos que Él ha puesto en tu corazón de ayudar, ¿verdad? De aceptar el reto. Pero a los que tememos, a los que somos más temerosos en general, dice que aunque andemos en esa valle de sombra, y te recuerdo, ese valle es yendo hacia abajo, el pastor sabe que allá abajo hay mejores temperaturas. Quizá el calor del sol no es bueno para ti, las circunstancias en las que te encuentras no son buenas para ti, hay que bajar un poquito. Y aunque se vea oscuro y tenebroso y aterrador para las ovejas, porque te recuerdo, no pueden ver muy bien, su confianza está puesta en el pastor, porque saben que Él está ahí con ellas, Él está guiándoles, Él está delante de ellas, les está guiando, les está hablando, y sabe que llegando hasta abajo, pues quizá haya mejores pastos, también mejores circunstancias, donde quizá puedas beber también. Y mientras eso pasa, pues hay que seguir bajando hasta llegar al punto. Entonces vemos cómo se mueve de lugares desérticos, lugares de donde Dios te haya sacado, a los campos donde puedas comer, descansar, y de ahí moverse. La meta es la casa del Señor, de ahí moverse hacia, pues para llegar a casa del Señor hay que bajar esos valles, pasar por esos lugares donde tú y yo no estamos cómodos, volver a subir, quizá volver a bajar otro valle, y así sucesivamente hasta que lleguemos a su casa. Entonces así es nuestra vida.
altas y bajas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerda, Él está contigo. No lo ves, pero su palabra te recuerda, Él está ahí. Su palabra es nuestro alimento, es lo que nos da confianza. Su palabra es recta, su palabra es verdad. No es que 66 autores se pusieron de acuerdo, como si hubieran asistido a una misma junta. Recuerda, estos autores fueron de diferentes épocas, diferentes talentos, diferentes circunstancias. Y todos escribieron acerca de Dios, porque Dios les utilizó. Dios les dio esta palabra. La misma palabra de Dios dice que Dios usó ángeles. Tú y yo nunca hemos visto un ángel, quizá crees que existan los ángeles, quizá no, pero Dios no miente. Dios dice que Él creó esos seres y los usa para nuestro servicio también. Y a través de ellos también el hombre recibió el mensaje de Dios. Y esas palabras que Dios nos ha dado no van a cambiar. Y nos recuerda en una parte de la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y estas son palabras que no pasarán. Estas son palabras que tú y yo necesitamos comer cada día, porque esas de aquí nos infunden aliento para seguir escuchando al pastor, para seguir siguiendo al pastor, sabiendo que Él está con nosotros. Entonces va de los valles, de los campos hacia los valles, y de ahí el salmista cambia la figura. Nos dice, tengo dos cosas en mente. Una, Él trae finalmente el rebaño, lo trae a su casa, a su tienda, y los mete a su propia casa. Entonces es un privilegio, ¿verdad? Como mis animalitos allá no están ahí, pero siempre están al pendiente de cuándo pueden entrar a casa. Entonces es un privilegio que tú y yo tenemos de que el Señor, el pastor, nos traiga a su propia casa. Y esa es la meta. Él te traerá a su propia casa. Pero hay que caminar, hay que estar expuesto a los elementos, estar expuesto a los peligros. Y entonces el autor cambia de figura. Pensaba yo que era precisamente el rebaño entrando a casa del pastor. Y aparentemente en el oriente, cuando esto sucedía, las ovejas entraban a un redil y no había puerta. La puerta misma es el pastor. Entonces el pastor duerme ahí en esa puerta que no hay. Él es la puerta. Y te recuerdo que está armado para defender. Pero si alguna de sus ovejas quisiera salir, tienen que pasar sobre su cuerpo. Ya sea que entren o que salgan, tienen que pasar sobre su cuerpo. Y si es un lobo, pues sobre su cadáver, ¿verdad? Si es una oveja, sobre su cuerpo. Entonces, ni tú ni yo podemos, como decíamos en México, chamaquear a nuestro Señor, ¿verdad? Hacerlo, verle la cara. Y un lobo tampoco. Satanás no puede entrar sin su permiso. Quizá sea por tu bienestar, como vemos en el caso de Job. Satanás pidió, ¿verdad? Le pidió permiso a Dios. Dice, bueno, pues vamos a ver si es cierto que Job te quiere. Y pues aparentemente Job te quiere porque pues es por todo lo que le has dado. La pregunta surge de ahí para ti y para mí. Que no sea cierto, ¿verdad? Que tú y yo amamos a Dios, amamos por lo que tenemos. Pero debemos amar a Dios por quien es Dios. Un Dios fiel. Tu mejor amigo, tu padre, tu protector, tu rescatador, tu Señor, por lo cual merece respeto, merece admiración en todo lo que hacemos. Y sobre todo debemos escuchar atentamente cuando nos llama la atención, nos corrige, es nuestro Padre. Entonces, siendo Él la puerta, no permite ni la entrada ni la salida de nadie. Él es la puerta. Y en la figura que aparece aquí en el Salmo 23 nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cambia un poco la figura. Nuestros enemigos, las personas que desafortunadamente no quieren ser nuestros amigos, voluntariamente deciden que tú eres una persona no digna de su admiración, no digna de su confianza, y hay cierta presión de ellos sobre ti,
cierta enemistad, lo cual hace que tu vida sea un poco más difícil. Tu familia, tus amistades de trabajo, como sea. Pero Dios siempre te va a bendecir de manera que ellos puedan ver quién es Él. Tú eres el medio por el cual Él va a glorificarse a sí mismo. Él te va a usar a ti en presencia de tus enemigos para que ellos vean tu vida. Si tu vida es peor que la de ellos, pues olvídate, no vas a glorificar a Dios. Pero si tu vida va de acuerdo a lo que está escrito y lo pones en práctica y la memorizas para que cuando haya el tiempo, y esto va para mí también, cuando el tiempo venga de testificarles, ellos puedan ver lo que el salmista dice. Dios pone las mejores cosas sobre la mesa, no por ti, por tus habilidades, por tu belleza, por tu poder, porque te vuelvo a recordar, el versículo 3 dice, por amor de su nombre. Él adereza la mesa, Él pone las mejores delicias en la mesa, en presencia de las personas que te causan ese dolor. Y no solamente eso, dice, unges mi cabeza con aceite, como lo hacían con los reyes. Él glorifica a su gente. Mi copa está rebosando. Y este pastor Skip de Nuevo México usa una ilustración de él mismo, que cuando vienen sus amistades a él le gusta servir el agua hasta que el agua se desborda. Hace una referencia graciosa de sí mismo, dice, es como una persona de 15 años, un quinceañero, haciendo una broma, que él termina su comentario ahí y la iglesia se ríe. Me parece gracioso, pero en el caso de Dios, Dios no bromea, Dios es en serio. Dios pone esa copa, ¿verdad? Siendo tú el invitado, siendo Él el anfitrión, Él llena tu copa hasta que está hasta arriba, no lo deja ni a la mitad, ¿verdad? Un vaso medio vacío, si lo quieres decir así, un vaso medio lleno, sino que lo llena completamente para que estés satisfecho. No se queda con el producto en su casa, te lo da completamente. Te invita a su casa, te trae a su casa y te bendice con lo mejor que Él tiene. Esta es la figura del salmista, es la figura del rey, de David, habiendo sido pastor previamente, conoce quién es su Señor. Él empieza nuevamente, te recuerdo, Jehová es mi pastor. No es cualquier pastor, es Jehová, el Dios del universo, es mi pastor. En eso se gloría. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No habrá día en que no. Habrá días en que parece que no, pues quizás estemos en ese valle de sombra de muerte. Te recuerdo, no es un valle de muerte, es un valle que parece fatal. Y sin embargo, la misericordia y el bien están ahí porque el pastor está contigo. Y el privilegio que tú y yo experimentaremos algún día es estar en casa de Él, donde podamos morar por largos días. Y este es el comentario, hermanos, esta es la meditación de nuestro día. Domingo. ¿Qué domingo es? Discúlpame. Domingo 5 de abril. Y si te encuentras en una situación difícil, si te encuentras en una situación que no te gusta, recuerda, es Dios quien es tu protector, es Dios quien te ama, quien está listo para dar la vida por ti. Ella la dio, pero Él sigue aún protegiéndote, sigue protegiéndonos. ¿Significa eso que nunca nos vamos a enfermar? Ya hablábamos de esto antes, ¿no? ¿Significa que no vamos a sufrir? No. Muchos de nuestros sufrimientos es porque nosotros lo causamos, pero el sufrimiento que Él permite es para nuestro entrenamiento también, ¿cierto? Entonces, no nos gustan a veces las circunstancias en las que nos encontramos, circunstancias difíciles. Quizás has perdido un familiar a quien vas a extrañar, lo siento mucho. Pero Dios no te ha abandonado. Si este familiar tuyo recibió al Señor, ¿verdad? Es una bendición. Lo vas a volver a ver.
No nos gusta platicar de esto, pero si no fue así, pues la única respuesta que tienes ahorita es: tú debes venir a Cristo si no eres creyente. Si eres creyente, no dejes a Cristo. Dios va a limpiar, a sacar tus lágrimas eventualmente. Son situaciones difíciles. La decisión de nosotros es hoy, de seguir a Cristo. Entonces la invitación para ti es hoy. También, ¿no has recibido a Cristo? ¿Tienes dudas? Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para entregar tu vida a este pastor, quien cuidará de ti, a pesar de las circunstancias. Hermano, hermana, iglesia, ruego al Señor que tu vida esté bien espiritualmente. Ruego al Señor que esté bien en salud. Ruego al Señor que también tu vida esté bien en tus relaciones personales, en tu situación financiera. Y si no fuera así, oremos para que Dios te provea de esa sabiduría, de esos medios, de esos elementos que necesitas para poder darle solución. Oremos y con esto terminamos, deseándote un buen día. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, porque tú eres ese pastor que todos necesitamos. Necesitamos de ti, Señor, que tú restaures nuestra alma cuando nosotros nos ponemos de cabeza. Necesitamos de tu ayuda 24/7. Necesitamos de ti, porque tú conoces el lugar, tú conoces los prados, mejores prados, tú conoces esos valles oscuros que nos atemorizan. Pero la meta es tu casa, Señor, y es el privilegio más grande que cualquiera puede recibir. Y mientras eso pasa, permítenos enfocarnos en ello, Señor, teniendo confianza en ti, sabiendo que tú nos protegerás, nos proveerás y estarás ahí con nosotros cuidándonos, porque para tu gloria es, y por ello rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en nuestro nombre, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades o nuestra belleza. Rogamos por el nombre de nuestro Señor, quien hizo todo y completó tu obra, y por Él pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que tengas un hermoso día, y si ha sido una semana difícil, todo va a estar bien. En el nombre de Cristo. Que tengas buen día.